Bueno, vamos a resolver un ejercicio de función cuadrática. Los ejercicios anteriores era función lineal y lo reconocíamos porque la primera x estaba a la 1. Cuando esta x está a la 2, es decir, de grado 2, ya se convierte en una función cuadrática. Bien, entonces tenemos este ejemplo. Fx es igual a x a la 2 más 2x menos 15. Vamos a empezar a resolverlo. Para ello sacamos primero los valores de a, b y c. A podemos ver que está aquí, que no lo alcanzamos a ver, es el número 1, b vale 2 y c vale menos 15. Entonces decimos que a es igual a 1, b igual a 2 y c igual a menos 15. Seguimos hallando, diría que lo principal o desde donde arranca la parábola lo conocemos como vértice. Y el vértice se representa con las coordenadas h, k. Entonces h y k son las coordenadas para hallar el vértice, es decir, desde donde parte la parábola. Entonces el valor de h lo hallamos con la siguiente formulita: menos b sobre 2a es igual el negativo de la fórmula, b vale 2, o sea, menos 2 sobre 2a, 2 veces a, que vale 1, entre paréntesis, menos 2 sobre 2 por 1, 2. Y 2 sobre 2 me da 1. Respetamos el signo, o sea que me queda menos 1. Entonces ya tenemos el valor de h, que es igual a menos 1. Seguimos con la siguiente coordenada, que es la k. Y la k se halla desde la ecuación principal, que podemos ver que están en x. Y estas x las reemplazamos por h, por el valor de h. Entonces, y sabemos que el valor de h es menos 1. Partimos con la ecuación o la función principal x2 más 2x menos 15. Y las x las reemplazamos por h, que es menos 1. Entonces colocamos menos 1 entre paréntesis al cuadrado más 2 veces la x, que vale menos 1, menos 15. Menos 1 al cuadrado, es decir, 1 por 1, 1, y menos por menos, más, da 1, 1 por 1 da 1. Acá esto es una multiplicación, 2 por menos 1 me da menos 2. 2 por menos 1 me da menos 2, más menos 2, es decir, menos 2, menos 15. Hacemos esta operación, 1 menos 2 me da menos 1 y menos 1 menos 15 me da menos 16. Entonces el valor de k es igual a menos 16. Ya encontramos el vértice. Entonces ahora sí podemos decir que el vértice está conformado por las coordenadas h, que vale menos 1, y k, que vale menos 16. Entonces ya sabemos de dónde parte la parábola, es decir, desde el cuadrante 3, desde la parte de abajo. Y como a es positiva, como podemos ver que a es igual a 1, como a es positiva, la parábola abre hacia arriba, abre hacia arriba. Es decir, nos va a dar algo así más o menos, una parábola que abre hacia arriba, porque a es positiva. Si fuera negativa, abriría hacia abajo. Ahora ya tenemos el vértice. Vamos a continuar con los puntos de corte con el eje X. Puntos de corte con el eje X. Y acá tenemos la ecuación principal, que es la función principal, que es x2 más 2x menos 15. Y vamos a sacar las raíces de este trinomio. Y hay dos maneras. La primera es factorizar.
factorizar. Si permite la factorización, inmediatamente sacamos las dos raíces. Si la factorización no me da la manera de sacar las raíces, tenemos que utilizar lo que es la ecuación cuadrática. Entonces decimos factorizar o utilizar la ecuación cuadrática. Y la ecuación cuadrática, que no se nos olvide, equivale a menos b más o menos raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac sobre 2a, 2 veces a. Esta ecuación cuadrática es cuando no nos permite factorizar el trinomio. Entonces tratemos de factorizar el trinomio, como lo resolvimos en ejercicios anteriores. Entonces abrimos dos paréntesis de igual tamaño, x acá y x acá, x en ambos lados. El primer signo es más y más por menos, menos. Dos números que multiplicados me den menos 15 y a la vez más por menos, menos. Y a la vez restados me den 2. Entonces 5 por 3 me da 15. 5 por menos 3 me da menos 15. Y 5 menos 3 me da 2. Acá encontramos las dos raíces. Esto equivale a 0. Entonces despejamos las x en ambos lados. Entonces en este primero me queda x más 5 igual a 0. El 5 lo pasamos para el otro lado y me queda x igual a menos 5. Lo mismo hacemos en este. X menos 3 igual a 0. Pasamos el 3 para el otro lado, me queda positivo, x igual a 3. Acá tenemos las dos raíces o los dos puntos de corte con el eje x. Es decir, esa parábola va a pasar por el punto menos 5 y va a pasar por el punto 3. Bien, nos falta el punto de corte con el eje y. Y acá, como en la función lineal, también partimos desde la función principal, x más 2x menos 15, y las x las igualamos a 0. Las x las llevamos a 0. Es decir, todo lo que tiene x se convierte en 0. Y me queda solamente el menos 15. Punto de corte con el eje y es menos 15. O sea que la parábola va a pasar por y cuando y vale menos 15. Esto es lo que necesitamos ya inicialmente para graficar lo que es una parábola. Entonces, es una parábola que abre hacia arriba porque la A es positiva. Hallamos el vértice, que son dos coordenadas que nos dieron menos 1, menos 16. Buscamos los dos puntos de corte con el eje X. Normalmente son dos puntos, algunas veces es uno. En este caso son dos puntos de corte con el eje X. Y buscamos el punto de corte con Y, que siempre será un solo punto. Ahora procedemos a graficar. Ya tenemos todo. ¿Qué es lo que vamos a ubicar en la gráfica? Vamos a ubicarnos en el vértice menos 1, menos 16. Vamos a ubicar los puntos de corte menos 5 y 3 en el eje de las abscisas, en el eje X, y en el eje de las ordenadas o en el eje Y ubicamos el menos 15. Por cuestión de tiempo, pues ya tengo acá lo que es la parábola graficada. Entonces, el vértice nos había dado menos 1, por acá el vértice menos 1, menos 16. En un plano cartesiano ubico el menos 1 y bajo hasta el menos 16. Acá tenemos lo que se llama el vértice, parábola que va hacia arriba. Los puntos de corte con el eje X que nos dieron menos 5 y 3 en el eje X, menos 5 y 3. Entonces por acá en menos 5 vemos un punto de corte con el eje X
Y en 3 hacia la derecha vemos el otro punto de corte con el eje X. Y ubicamos el punto de corte con el eje Y que nos dio menos 15. Entonces en el eje Y, que es el vertical, nos ubicamos en menos 15. Y acá en menos 15 está el punto de corte con el eje Y. Lo primero que hay que hacer es ubicar los puntos necesarios. Vértice, puntos de corte con los ejes con el eje X y punto de corte con el eje Y. Y manualmente y con buen pulso tratamos de trazar la parábola. Si tenemos un curvígrafo lo podemos utilizar, si no, a pulso. Bien. Y acá lo prolongamos. Se pueden colocar puntos suspensivos de prolongación. Entonces acá tenemos una parábola que abre hacia arriba. ¿Por qué? Porque la A es positiva.